Ok, amados hermanos, en su pantalla va a salir la... Gracias. Hijo. Hola, parece que algo pasó, se nos fue de momento la conexión. ¿Sí me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, pastor. Ya, parece que algo pasó con el Zoom porque me salió un mensaje, hay un error, pero ya estamos bien. Ok, bueno, esperemos que esto no nos siga pasando, ¿verdad? Porque si no vamos a tener un poquito de problemas, pero confiemos en el Señor que no. Ok, voy otra vez a compartir pantalla con ustedes. Y ahí estamos. Vamos para acá. Ok, amados hermanos, les mencionaba y les decía al inicio, ¿verdad? Que pues va a ser un poquito complejo. Podamos ver todas las 13 cartas, epístolas o cartas, se le menciona también, ¿verdad? Que escribió el apóstol Pablo. De hecho, él es una de las mentes que está ahí plasmada en lo que es los escritos del Nuevo Testamento. Y bueno, como es costumbre, para ir pues poniendo una base a esta clase el día de hoy, vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas, ¿sí? Esto nos va a ayudar para poder dialogar, conversar y pues ver también cuáles son sus puntos de vista. Ahí hay 4 preguntas, ¿sí? Eh, la primera, ¿cuántos libros escribió Pablo? Bueno, yo ya le dije cuántos, ¿sí? De repente usted pues tenga otro dato, otra información, pero es bueno también cotejarla. ¿Qué es lo que le llama la atención o qué es lo que más me llama a mí la atención de su vida? ¿Ya? ¿Qué de todas las cosas que usted ve en esos escritos, en esas cartas, en esas epístolas, en esas argumentaciones, en esas historias, por así decirlo, qué es lo que a usted le llama la atención? Y de todas esas historias, pues bueno, ¿cuál es su favorita? Yo tengo una historia, digamos que es una de mis preferidas, que siempre que la leo, pues me ministra. Tengo varios mensajes sobre esa historia y pues yo tengo una historia favorita, por así decirlo, de la vida de Pablo. Y número 4, ¿qué personajes conoce en sus escritos, verdad? De sus escritos, ¿a quiénes menciona? ¿A quién se le viene a usted en mente cuando hablamos de Pablo? ¿Qué personajes? Así que vamos a dedicar unos minutos para darle respuesta a estas preguntas y pues cuando ya vayamos terminando, pues vamos a abrir los micrófonos y vamos a aprender juntos y a comparar las respuestas que ustedes tienen, ¿sí? Vamos a dedicar unos minutitos para eso.
Ok, cuando alguien vaya terminando, pues me va avisando y pues sigamos ganando un poquito de tiempo. Ok, ¿alguien ya terminó? Que nos quiera compartir sus respuestas. A ver, ¿quién nos quiere comentar y compartir sus respuestas? Pastor, me Dígame. desconecté, se me desconectó un poco, pero a ver, Sí. voy a contestar algunas nomás porque las otras no las sé. ¿Cuál es mi historia favorita y por qué del libro de Pablo? Es cuando lo llevaban custodiado para ir en el barco y él ayudó a que no se hundieran y no pereciera ninguno de ellos. Ya. Y también hay muchos que... Lo que me llama la atención de él es que cómo Dios lo escogió a pesar de que él perseguía a los cristianos, los mataba, y el Señor pues le escogió para hacer una de las grandes obras y participar de las epístolas que hasta el día de hoy permanecen. Ok. ¿Algún personaje, hermana Patricia, que usted recuerde de los escritos del apóstol? Estoy nublada ahora. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Sí, Gracias. estoy Ya, está bien, no se preocupe. en blanco. Gracias por su respuesta, hermana Patricia. Ok, ¿alguien más? Yo, pastor. Vamos a ver, hermana Cruz. Ok. De los libros que escribió, no recuerdo bien si son 7. O sea, sí, ¿verdad? Bueno, no recuerdo bien. Dice, ¿qué es lo que más le llama la atención de su vida? Pues que siempre fue una persona fiel a su ideología, porque aunque antes de convertirse al Señor, él era fiel en lo que él hacía. O sea, era una persona muy, muy recta pues en lo que él hacía, en sus convicciones, y pues cuando se convirtió al Señor también su cambio fue muy radical, que también fue muy fiel al Señor, o sea, cuando ya le creyó, ¿verdad? Cuando lo conoció. Y de las historias favoritas para mí es cuando él estaba encerrado en Filipos con Silas, porque, bueno, la paciencia, la templanza o la confianza que tenía en el Señor, de que estaba encerrado y a pesar de que estaba encerrado, pues no estaba quejándose, no estaba sufriendo, estaba alabando, adorando, y cuando tuvo la oportunidad de salirse por cuando se hizo el estruendo, el terremoto, no lo hizo, se quedó ahí porque confiado, ¿verdad? Y pues se me hace muy
impresionante porque nosotros a veces decimos creer en el Señor, pero a veces tenemos alguna situación y queremos escapar del lugar, ¿verdad? Que no somos no somos tan fieles muchas veces a creer que el Señor está ahí y a veces actuamos con nuestras propias fuerzas. Yo creo que si a mí me encerraran algún día, o sea, en una cárcel, pues no sé qué haría, me desesperaría mucho, ¿no? En la espera de ese proceso, pues. Y pues de él, al contrario, él estuvo muy, muy tranquilo. Y pues Gracias, muy bien, sí, digo. y de los personajes, pues de los que habla, pues son muchos, pastor, y pues los más sobresalientes, pues es Silas, también estuvo con Pedro, también estuvo Andrés, también estuvo Felipe, Timoteo, ajá, y pues varios. Ok, muy bien, excelente, muy bien. ¿Alguien más? Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, hermana Liliana. Cuéntenos. Pues, ¿cuántos libros escribió? Pues, escribió 8 libros. ¿Ya? Que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Filemón, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Efesios y Colosenses. ¿Qué es lo que más me llama la atención de su vida? ¿Cómo él fue tan radical? ¿Cómo era antes de que el Señor le convirtiera su vida? ¿Cómo él era radical al servicio, como bajo la ley, ¿no? Y cómo él mataba a las personas, pues, o sea, y lo que me llama la atención es cómo el Señor lo transformó a él en ese momento y él así mismo fue de radical en el servicio a Dios, o sea, de igual manera. Entonces eso me sorprende de él. Okay. Y cómo le sirve al Señor en el momento que él lo reconoce, cómo le sirve, y su cambio también, cómo es radical. ¿Y cuál es mi historia favorita? Pues cuando el Señor lo confronta, cuando el Señor le habla a él y lo confronta. Ok. Perfecto. Y él le reconoce, pues, él reconoce que quién era él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me llama la atención. Y los personajes, pues, yo nada más puse Silas y Timoteo, ya no puse más. Está bien, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguien más? Una persona más. ¿Alguien más? Si no, pues vamos a el contenido de hoy. Ok, bueno, fíjense qué interesante lo que ustedes mencionan desde sus experiencias, ¿verdad? Creo que todos nos identificamos. Ha habido un debate en realidad, un debate bastante, digamos que bastante antiguo, por así decirlo. Si el cristianismo que nosotros practicamos es más de corte paulino o de corte petrino o cristocéntrico, ¿sí? Según algunos eruditos y estudiosos que manejan un poco el tema del estudio del cristianismo, mencionan estas cosas, ¿verdad? Que a veces en nuestro cristianismo, pues nosotros enseñamos más sobre lo que Pablo decía, el pensamiento paulino, otros se van más a lo que Pedro en sus cartas menciona, ¿verdad? El otro es también lo que Jesús enseña. Entonces, eso es un análisis que es bastante interesante. Obviamente, los escritos de Pablo siguen siendo inspirados y de hecho,
En exégesis se habla de 3 fuentes autorizadas de lo que es la palabra de Dios. Uno, obviamente, es el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, los escritos de la ley y Jesús, ¿verdad? Solo que se entiende que la autoridad máxima, pues, es Jesús, ¿ya? Pero no vamos a negar que muchas de las ideas, de los conceptos teológicos que nosotros tenemos sin darnos cuenta, vamos hermanos, ya usted se va a dar cuenta, valga la redundancia, que muchas de las cosas que Pablo enseñó desde su teología, nosotros las hemos usado, las hemos introducido a nuestra liturgia, a nuestros protocolos eclesiásticos sin darnos cuenta, y no está mal, ¿verdad? No está mal para nada. Bueno, déjenme darles el dato. Se estima que Pablo escribió 13 epístolas o cartas, ¿sí? Él escribió 13, casi la mitad de lo que es el Nuevo Testamento. Y pues entre ellas están algunas que ustedes dijeron, pero está Romanos, 1 y 2 de Corintios, está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 carta de Timoteo, Tito, Filemón, y se le atribuye la carta a los hebreos, ¿verdad? Entonces, algunos eruditos mencionan y sostienen que pues él escribió entre 13 o 14 libros, casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Interesante este punto. Ok, lo otro es que lo que en lo particular a mí me llama más la atención de la vida de Pablo es, como creo que algunos de ustedes dijeron, la entrega que él tuvo, ¿verdad? Esa conversión tan radical, tan fuerte que él tuvo. Eso a mí me llama la atención. Un hombre que hay un antes y un después de ese encontronazo con Jesús, con el maestro, que es al quien él perseguía, según el relato. La historia que más me gusta a mí está relacionada con, creo que uno de ustedes mencionaba cuando está Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad? Eso es una tremenda historia para mí y bueno, nos inspira y nos desafía. Los personajes, pues obviamente, ¿cómo no vamos a pensar en un Timoteo? ¿Cómo no vamos a pensar en un Silas? ¿Cómo no vamos a pensar en un Tercio o Tirso, dicen algunas traducciones? Ya yo les voy a explicar quién es este. ¿Y quién no puede pensar en esos personajes, verdad? Igual por ahí una tal Chloe y otras personas más por ahí que están por ahí en ese sentido. Denme un minutito. Entonces, ¿cómo no pensar en esos personajes, verdad? ¿Cómo no reflexionar en ellos? Ok, vamos entonces a lo que nos toca el día de hoy. Vamos a ver varias cosas interesantes en este sentido. Ok, la literatura paulina. Déjenme decirles esto. Se cree que la primera carta que Pablo escribió, el primer documento escrito, no fue la carta a los romanos, ¿sí? Nosotros vemos que después de ese orden que tiene nuestra Biblia, que es por efectos pedagógicos y didácticos, la Biblia no se dio tanto en ese orden de manera escrita ni de manera histórica, vamos a decirlo de esa manera. Se cree que la primera carta o el primer documento que se redactó, especialmente por mano de Pablo, lo vamos a hacer así, fue la carta de Primera Tesalonicenses, ¿sí? Esa fue la primera carta, el primer documento, según los estudiosos, que Pablo escribió. No es la carta a los romanos, pero por efectos didácticos vamos a empezar por la carta a los romanos. ¿Y por qué se dice que fue la carta a Tesalónica o a los tesalonicenses? Por la fecha, ¿verdad? Por la datación. Se cree que fue del 50, en el año 50 después de Cristo. Se cree que esa es la carta más antigua del Nuevo Testamento, ¿sí? Esos son los argumentos que se utilizan para mencionar este punto. Ok, en el caso de Pablo, pues también conocido con otro nombre. ¿Cómo se le llamaba anteriormente a Pablo? ¿Recuerdan ustedes según los textos? ¿Cómo se llamaba? Saulo, y esa anexión, es decir, ese anexo de Saulo de Tarso, obviamente porque era de la ciudad de Tarso, ¿verdad? Eso era bien particular. En ese tiempo se cree que Pablo fue pues una persona que vivió en el siglo I después de Cristo
Y bueno, en ese sentido, pues como ustedes lo dicen, se llamaba Saulo. Una de las características, entre tantas que tenía este famoso Saulo, pues él era un perseguidor acérrimo de los que eran los cristianos. Recuerdan ustedes que hay un detallito ahí cuando se narra en la Biblia la muerte de Esteban, ¿verdad? Parece que Pablo estaba por ahí, Saulo estaba por ahí. Entonces él fue una de las personas que fue un acérrimo perseguidor y pues que tuvo bastantes confrontaciones. De hecho, la Biblia dice que era hasta cierto punto violento, que iban por las casas, que sacaban a la gente, o sea, que era una persona definitivamente muy enemiga del cristianismo en aquel entonces. Pero él tiene una experiencia religiosa, ¿verdad? Él tiene una experiencia, vamos a decirlo de esta manera, una experiencia de conversión total, una experiencia de un encontronazo. Usted recordará lo que dice el texto, que se le aparece Jesús y le dice, y hay un cuestionamiento ahí, ¿quién eres o por qué me persigues? Hay un diálogo ahí, y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él cae, por así decirlo, tiene un arrepentimiento y pues le pregunta qué quieres que yo haga. Entonces ahí hay un encontronazo con Jesús y desde ahí la historia de Saulo, de Paulo, pues cambia definitivamente y tiene otros tipos de matices. Ok. Y eso pues nos da a entender toda lo importante que fue este punto, ¿verdad? Y pues, como les mencionaba, Pablo escribe la mayoría de lo que es la literatura en el Nuevo Testamento. Déjenme mover esta pantalla aquí para que vean un poquito mejor. Pero es importante tomar en cuenta por qué es que Pablo, dicen algunos escritores, ¿verdad? ¿Por qué es que él escribe tanto en el Nuevo Testamento? Bueno, hay varias razones. La primera es que Pablo definitivamente pues fue un misionero que viajó mucho y que pues se movió por muchos lugares, que pues eso le permitió a él poder establecer iglesias, le permitió estar en contacto con otras culturas, con otras comunidades, ver las necesidades cristianas, y pues eso fue un tremendo plus, voy a decir, en aquel momento en el que él se convierte. Y él, pues de hecho, yo no sé si ustedes recuerdan el diálogo entre Dios, si no me equivoco, el otro es Ananías, y le dice, bueno, mira, por ahí está Pablo, necesito que vayas y le ponga las manos, y Ananías dice, sí, pero he escuchado que este hombre aquí, este hombre allá, y el escrito, el texto dice que instrumento escogido me es este, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, definitivamente, pues eso da como una idea de que Pablo tenía un llamado de Dios, tenía un propósito, y ese punto de que él se volvió un misionero, por así decirlo, fue que tuvo esa experiencia de poder pregonar todo el mensaje a diferentes iglesias en diferentes lugares. Esa es una primera razón. Ahora, en segundo lugar, podríamos decir que Pablo tenía una excelente educación. No vamos a menospreciar a los demás apóstoles, no vamos a menospreciar a los demás siervos que Dios llamó con unción, con propósito. No vamos a menospreciar a ninguno de ellos, pero por alguna razón, cuando se hace el análisis de Pablo, notamos que hay ciertas diferencias en el tema de preparación, en el tema de su educación, vamos a decir. Usted ve a Pablo en un momento teniendo discusiones con los filósofos de la época, con los herejes de la época, con diferentes contextos, de una manera muy profunda y de una manera muy a la altura, vamos a decir. En este caso, Pablo tenía esa educación y era un experto en la ley judía. De hecho, hay un momento donde él dice, yo fui criado a los pies de mi maestro, Gamaliel, y fue instruido, circuncidado, y empieza a dar todo su currículum, Pablo, de toda su preparación. Y eso le permitió, como experiencia, vamos a decir, de conocimiento, pero también le sirvió para dar fe, para poder proclamar el mensaje y su relación con la tradición judía. Y eso es importante que nosotros tomemos en cuenta, porque hay otros autores que también mencionan que en el caso de Pablo, él también hablaba lo que era el idioma griego, dicen algunos, y podía comunicarse con otras personas de otro acervo cultural
en su propio idioma, lo que hizo más efectivo la difusión del mensaje del cristianismo por aquel mundo antiguo. Y bueno, obviamente el conocimiento de Pablo se ve plasmado en sus escritos, porque ya ustedes van a ver más adelante, en algunos casos él escribe de manera bastante particular, como dando una dirección práctica, pero hay otros escritos de él que son netamente teológicos, son muy fuertes, son, digámoslo de esta forma, la base de muchas de nuestras doctrinas que nosotros tenemos hoy en día en la iglesia y por qué no decirlo, de nuestro cristianismo. Era un excelente líder religioso y eso hizo que se convirtiera en un personaje, en una figura bastante importante y bastante interesante en el tema de lo que es hasta el día de hoy el cristianismo. Ahora, la Biblia no nos da un relato, por así decirlo, tan específico de cómo era Pablo físicamente. De hecho, han habido interpretaciones sobre algunas cosas que se han hecho de Pablo. Yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento cuál era el famoso y bendito aguijón de Pablo que habla, que dice que había un aguijón en su carne. Cuando nosotros vamos a ver los comentarios, cuando vamos a ver a los estudiosos, a los expertos, hay una palabra en griego que, si no me equivoco, es escolpos, y significa una estaca. La traducción al español, que es un aguijón, no le hace justicia a la idea original en el griego, que si no me equivoco es escolpos, que significa una estaca y es estar como atravesado por una estaca. Se han elaborado muchas hipótesis, muchas teorías sobre qué era exactamente, sobre el tema de la aguijón en la vida de Pablo. Algunos decían que era un problema de salud, otros decían que era un problema de la vista. Y en la Biblia nosotros no encontramos una aseveración tan concreta de cómo era Pablo y cuál era exactamente el problema que él tenía. Pero fíjense que hay otra literatura que no es canónica, o sea, no está dentro de nuestro canon bíblico, y es el libro apócrifo de los Hechos de Pablo. En esta obra, que es apócrifa, una obra cristiana antigua, relata un poco la vida de Pablo y ciertas cosas que hizo el apóstol. En este libro se menciona un poco el aspecto físico de Pablo en algunos pasajes, y en otra parte se describe a Pablo de la siguiente manera. Describe a Pablo como un hombre pequeño, de una estatura mediana, vamos a decir. Se describe a Pablo como alguien que era calvo, de piernas arqueadas, de una nariz prominente. Además se dice que su aspecto era poco atractivo. De hecho, hay una leyenda por ahí. No sé si es leyenda, mito o chisme, pero el tema es que por ahí anda en algunos documentos que ustedes pueden buscar en internet, y dicen que Pablo se enamoró de una de las hijas de Gamaliel o de las nietas de Gamaliel. No recuerdo muy bien cuál es el punto, pero dice que esta mujer no le hizo caso a Pablo porque era fea. Eso obviamente es una fuente extra bíblica, ¿verdad? Y dice que por eso Pablo, cuando escribe refiriéndose a la mujer, lo hace con un tono de machismo y con un tono como de resentimiento. Eso es una mera hipótesis, eso es bien difícil comprobarlo, pero de tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Entonces se describe a Pablo en este mismo documento, los Hechos de Pablo, con una persona, como los estoy mencionando, pero también que era poco atractivo, que tenía una voz débil y aguda. Hay otro pasaje en este mismo literatura apócrifa que menciona que Pablo tenía los ojos muy juntos, es decir, era un tipo de, en mi país le dicen como visco, ¿verdad? Creo que la palabra correcta sería un tipo de estrabismo ocular, pero tenía los ojos muy juntos y que su rostro estaba marcado por las cicatrices de los azotes y tenía varias marcas en su rostro y por las persecuciones que le había causado el tema a causa de su fe. A pesar de lo que digan los textos extrabíblicos, no vamos a negar pues que Pablo era una persona muy influyente y muy importante, ¿ya? Y eso nos sirve un poquito para tener alguna idea. Ok, vamos entonces a entrar de lleno a lo que es la carta a los romanos. Déjenme decirles que Karl Barth tiene unos escritos bien interesantes sobre las cartas a los romanos, hace todo un análisis teológico, se los recomiendo que puedan buscar en internet, si no pues veo yo si se los puedo enviar.
Pero cuando hablamos de la epístola a los romanos, esta es, según sus estudiosos, la epístola a los romanos es una respuesta completa a la lógica inspirada, aquella pregunta que se dio desde la existencia humana, que incluso vemos en Job 9:2, que dice cómo el hombre puede justificarse delante de Dios, cómo se justificará el hombre con Dios, ¿ya? Grandes personajes en la historia como Martín Lutero se encontró con aquel famoso texto que dice el justo por la fe vivirá, y eso cambió totalmente su teología, cambió totalmente su forma de ver la fe, ¿ya? Y pues eso también está ahí en la historia. ¿Cuál es el marco histórico geográfico? Bueno, Pablo había terminado, según los que estudian la historia de Pablo, Pablo había terminado su trabajo en el oeste y planeaba visitar Roma en su viaje a España, después que entregara la primera ofrenda a los cristianos necesitados de Jerusalén. Esos argumentos ustedes los pueden encontrar en las citas que aparece ahí al final de la diapositiva, en Romanos 15:2-28, ¿sí? Ahora, hablemos un poco de lo que es la paternidad literaria. Acuérdense, la paternidad literaria es a quién se le atribuye el escrito. Bueno, se considera el autor al apóstol Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo afirma su autoría de esta carta. No hay críticos que hayan encontrado razones para sostener lo contrario. Se confirma a Tercio como el amanuense. Yo no sé si ustedes se han fijado que hay un texto en la misma carta a los romanos que dice que es Tercio el que escribe esa carta. Ahora, hubo un tiempo donde este verso, este argumento les preocupó para darle la autoría a Pablo, y lo que se descubrió después es que pues quien dictó fue Pablo y quien tomó nota fue Tercio. La amanuense era como un secretario personal, era como un asistente, vamos a decir. Se cree desde la historia que Tercio era una de las personas que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros y Pablo le dictaba lo que él tenía que escribir. Entonces, se sostiene siempre la autoridad de Pablo, pero con la ayuda de la redacción de Tercio, ¿ya? Eso ustedes lo pueden ver en Romanos 16. La fecha, probablemente pues en la primavera del 57 o en el 58 después de Cristo. ¿A quiénes iba dirigida esta carta o esta epístola, como a veces se le puede conocer también? Más carta se le puede llamar. Iba dirigida a los cristianos en Roma y también a los creyentes en cualquier lugar, ¿ya? En el momento que la pudieran leer. ¿Cuál fue el lugar de su escritura? Es muy probable que haya sido escrito en Corinto, cuando Pablo se preparaba para visitar Jerusalén en su tercer viaje misionero. Mire qué interesante esto. Ahora, veamos un poco el tema del propósito. ¿Cuál fue la intención del apóstol al escribir esta carta? ¿Cuál era en sí la intención? Los que estudian a profundidad el libro dicen lo siguiente: su propósito era doble. ¿Cuál era el propósito? Bueno, en primer lugar, como parecía que a los romanos habían recibido rumores tergiversados acerca del mensaje de la teología de Pablo, él trata de poner en orden. De hecho, hubo un tiempo, y eso está registrado en la historia, que se creía que los cristianos eran, por así decirlo, que hacían sacrificios humanos. Hubo un tiempo que pues en el contexto que se dieron todas estas cosas de la iglesia primitiva, se hablaba de la sangre del cordero, se hablaba de la cena del Señor, y muchos tergiversaron esa idea y creían pues que si se hacían sacrificios humanos, que los cristianos pues bebían literalmente sangre. Y pues Pablo trata de dar una explicación muy a la altura de lo que significa en este punto la doctrina cristiana en aquel entonces. ¿Cuál es otro propósito? Bueno, él procuró corregir ciertos problemas en la iglesia que ocurrían a causa de actitudes equivocadas de los judíos hacia los gentiles y de los gentiles hacia los judíos también. Usted se va a encontrar en esas discusiones de Pablo con Pedro,
por temas de los gentiles, ¿verdad? Si iban a hacer los protocolos judíos, que cómo era posible que ellos pudieran tener especialmente los gentiles, la revelación del plan de salvación. Hay un momento donde usted ve a Pablo discutiendo con Pedro, porque Pedro dice, en pocas palabras, estoy parafraseando el texto, esa comida pues está contaminada, y él tiene una visión, le dice, lo que yo santifiqué, no lo llaméis inmundo. Y hay toda una cantidad de cosas ahí bien interesantes, y Pablo lo que trata es de corregir todas esas ideas equivocadas que tenían especialmente los judíos a los gentiles. Acuérdese que una de las cosas que complicó mucho a los judíos es pensar que la salvación también era para los gentiles. Acuérdese que Israel, los judíos, tenían, por así decirlo, ese nacionalismo, pero tenían ese estigma, tenían ese pensamiento de que ellos eran los únicos escogidos por Dios, ¿ya? Obviamente con Pablo eso se abre al mundo gentil y a todo lo que ya nosotros conocemos como la expansión del evangelio y los viajes misioneros de Pablo. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, una explicación clara del evangelio, y mire cómo Pablo empieza a argumentar de esta forma tan fuerte, teológica, voy a decir. Él empieza a argumentar que el evangelio es poder de Dios, ¿sí? Esa palabra de poder significa igual un dunamis, una capacidad sobrenatural de parte de una fuerza de Dios, ¿ya? Y mire cómo Pablo desde su mensaje empieza a argumentar también sobre el tema del pecado. El pecado equivale a la muerte y es necesaria la justificación, ya no por la ley, ya no por cualquier otro sacrificio, sino por la fe en Jesucristo. Quiero decirle que la carta a los romanos es una de las cartas más teológicas, voy a decir, del Nuevo Testamento. De hecho, en la carta a los romanos hay una doctrina muy, pero muy fuerte. De hecho, gran parte de las cosas que nosotros sostenemos desde nuestra fe y desde nuestra argumentación y lo que hacemos en la iglesia es tomado de la carta a los romanos, porque es la carta más doctrinal, vamos a decir, más fuerte teológicamente en lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el mensaje que se presenta ahí. ¿Cuáles son los temas que habla la carta a los romanos? Vamos a ver cuáles son los temas. Número 1, justificación por la fe, ¿ya? Ese fue el texto con el que Martín Lutero le revolucionó la vida, le cambió totalmente. Martín Lutero creía que las obras no eran suficientes, y porque siempre, parafraseando un poco la vida de Martín Lutero, él se preocupaba porque decía, ¿cómo voy a poder alcanzar la perfección y la santidad si yo sigo pecando? Y cuando se encuentra con este texto, que la justificación por la fe, que el justo por la fe vivirá, él dice, entonces somos salvos por la gracia, ¿sí? La fe nos ayuda a nosotros a estar conectados con Cristo, nos ayuda a estar conectados con Dios. Y mire que eso es lo que empieza a elaborar Pablo. Más adelante usted va a ver cuáles son las palabras claves, pero fíjense cómo él va abordando desde sus escritos. Él empieza a hablar del evangelio, que es poder. Él empieza a hablar del pecado, la consecuencia del pecado. Él empieza a hablar de la justificación, empieza a poner los andamiajes teológicos en esta carta sobre esos grandes temas que nosotros a veces hablamos, enseñamos y a veces hasta defendemos. Número 2, la salvación divina aportada por el esparcimiento del evangelio, primero a los judíos y después a los gentiles. Pablo, en su carta a los romanos, de una u otra manera empieza a decir, la salvación que Jesús nos dio no solo es para los judíos, es para todos los gentiles, ¿sí? Es para todos los demás, no solo para ustedes. Y mire qué curioso, porque ese pensamiento en algún momento, como le mencionaba, le causó ciertos problemas, especialmente con Pedro, porque no entendía cómo era posible que Dios también podía salvar otras naciones, salvar otras personas que no eran su pueblo escogido. Y eso usted lo puede ver ahí a lo largo de la carta que nosotros notamos como escritos. Y número 3, la justicia de Dios para todo el que cree, ¿sí? La justicia de Dios es para todos, pero la condición es creer. Mire cómo va argumentando él. Habla de poder, habla del pecado,
habla de justificación, habla de salvación, el soter, que se llama en griego la palabra soter, soteriología o salvación, y empieza a hablar también de la justicia de Dios. Hay un tipo de griego con el que se escribió la carta a los romanos, que es un griego bastante elaborado, vamos a decir, como dice algunos eruditos, ¿verdad? Es un griego jurídico, dicen, es un griego con unos conceptos bastante legales, bastante interesantes en ese sentido, porque va hablando de algunos conceptos bastante importantes y bastante profundos, por así decirlo. Ok, ¿cuál es el versículo clave? Cuando nosotros vemos el versículo clave, pues vemos que es justificados pues por la fe. Mire todo ese juego bien interesante que hace Pablo. Justificados pues por la fe. Dice este texto, pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo Pablo lo va armando, por así decirlo, este concepto, va dándole, no sé si la palabra es como estructura, como orden. De hecho, eso es lo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Él sistematiza muchos conceptos, él sistematiza, los pone como en orden para que a quien él le escribe puedan entender ese proceso de salvación, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo Pablo sigue haciendo defensa desde sus escritos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud o para salvación, dice otra versión, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Acuérdese, los judíos eran el pueblo escogido, pero los griegos eran los gentiles de aquel tiempo, ¿ya? Entonces se da cuenta cómo Pablo, desde esa forma de argumentar y de escribir y de proponer sus pensamientos y su mentalidad misionera, en pocas palabras, digamos que fue alguien que abrió camino, fue un pionero. Para nosotros es bien fácil comprender que el evangelio no solo fue para el pueblo judío, para el pueblo escogido, sino también para nosotros. Pero imagínense ustedes en esa época, a un Pablo diciendo, no, la salvación no solo es para los judíos, sino también para los griegos, también para los gentiles, ¿ya? Es como que de repente fue un mensaje bastante difícil de aceptar, bastante difícil de asimilar para los judíos de aquella época. Las palabras claves son justificación y pecado. Puede encontrar usted algunas otras más, ¿sí? Los personajes claves son Pablo, Febe y Tercio, que aparece por ahí, que es el que le mencionaba, que habla en, déjeme ver si no recuerdo la cita, que habla en el último verso del capítulo, que él redacta, ¿verdad? Y que él pues elabora este documento. ¿Qué más? Características principales. ¿Cuáles son las características de la carta a los romanos? Bueno, como les mencionaba, se considera como la primera epístola o la epístola más sistemática de Pablo. Es la epístola teológica por excelencia en el Nuevo Testamento. Es decir, si alguien a usted le pregunta, ¿cuál de los escritos del Nuevo Testamento es el que contiene más temas teológicos? Bueno, usted ya sabe, la carta a los romanos, ¿sí? Es la que mantiene más ese argumento teológico. Es como en los evangelios que hablábamos, ¿verdad? El que más hablaba de la cristología alta y un tema teológico era Juan. En las cartas o epístolas del Nuevo Testamento, especialmente con la carta de Romanos, la carta más teológica es la carta de Romanos. Número 2, Romanos 8 se considera que es el capítulo más extenso de la Biblia, que habla sobre la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mire qué interesante será. ¿Qué más? Se le considera la exposición más grande de la doctrina cristiana. Y déjeme ver si tengo otro más aquí. Sí, desarrolla de forma lógica y ordenada verdades profundas. No tengo tiempo para profundizar en lo que le voy a mencionar, pero se lo voy a dar como dato, solo para que usted se dé cuenta en cómo los escritos de Pablo, especialmente el libro de los Romanos,
tienen un argumento bastante fuerte de lo que se llama el Ordo Salutis. ¿Qué es el Ordo Salutis? Es el proceso de salvación que se ve desde la Escritura, que la Iglesia adoptó como unas verdades profundas sistematizadas. Y hay, bueno, hay varios, ¿verdad? Algunos lo dividen en 3, 4, 5. La que yo le voy a mencionar lo dividen en 7. ¿Y qué es el orden de la salvación? Es decir, Pablo en la carta a los romanos hablaba de varios temas, ¿verdad? Como usted ve, justificación, en la vida cristiana se habla también de regeneración, se habla de arrepentimiento, se habla de varias cosas, pero el orden de la salvación, orden salutis, lo han sistematizado de la siguiente manera. Primero hay una elección, ¿sí? Hay una cita en Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5. Hay un llamamiento y quien ordenó este tema, por así decirlo, este proceso de salvación con base bíblica, empieza a introduciendo la carta a los romanos y en el llamamiento introduce Romanos capítulo 8, versículo 30. Después del llamamiento hay un arrepentimiento, se habla de Marcos capítulo 1, versículo 15. El cuarto paso, por así decirlo, en el orden de la salvación es la regeneración. Ahí se introduce Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. En el quinto paso se habla de la justificación y ahí introducen una vez más Romanos 3:23. Y el sexto paso es la santificación, incluyen Efesios 4 y la perseverancia, Filipenses 1:6. ¿Qué le quiero decir con esto? Que quien sistematizó este tema del Ordo Salutis o del orden de la salvación, el proceso de la salvación, aceptado por la Iglesia, para sostener esas verdades profundas, lógicas, teológicas, tan importantes, incluyen dos textos de la carta a los romanos, en lo que es el llamamiento en Romanos 8 y la justificación en Romanos 3:23. ¿Sí? Mire qué interesante esto. Todo lo que es el orden de la salvación sería para una sola clase de explicar en qué consiste cada uno. Pero yo se lo di así a vuelo de pájaro, como dicen. ¿Cuál es la enseñanza teológica de el libro o la carta a los romanos? Bueno, hay varias que nosotros podemos tomar en cuenta. Ahora, déjeme, mire lo que yo le iba a mencionar. ¿Usted recuerda cuáles son las famosas 4 leyes espirituales con las cuales nos evangelizaron a nosotros o con las que usted evangelizó a alguien? ¿Se acuerda cuáles eran esas 4 leyes espirituales? A ver, alguien que se acuerde. ¿Quién se acuerda de eso? Yo sé que ustedes tienen como 50 años de estar en el evangelio y todo, pero acuérdense un poquito. O como cuando ustedes han evangelizado a alguien o cuando evangelizaron a alguien. Se hablaba de 4 leyes espirituales o 4 verdades espirituales. ¿Alguien sabe cuáles eran? ¿Las usaron? ¿No las usaron? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda? Nadie. A nadie le evangelizaron con las 4 leyes espirituales. Ok, usted recuerda que a usted, yo no sé si usted le dijeron, bueno, tal vez no se acuerda usted, pero yo recuerdo eso. De hecho, yo recuerdo cuando a mí me evangelizaron por primera vez, ¿verdad? Porque varias veces me evangelizaron. Y las veces que a nosotros nos daban talleres en la iglesia de cómo evangelizar, nos pedían que nos memorizáramos estas leyes espirituales. La primera es que Dios tiene un plan para nosotros y que Dios nos ama. Ahí usábamos Juan 3:16. Pero que hay un problema que nos afecta, ¿verdad? Que es el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero que hay una solución, que es Jesús, que Cristo aún siendo pecadores nos ama. Y pues lo último era que nosotros teníamos que arrepentirnos y tomar una decisión. Esas famosas 4 leyes espirituales son netamente con argumentos de la carta a los romanos. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos, Dios le ama y tiene un plan para usted, usábamos Juan 3:16. Cuando hablábamos del pecado, hablábamos de Romanos 3:23 o citábamos Romanos 6:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte y otras cosas más. Hablamos de que Jesús murió y dio su vida y nos dio vida eterna. Hablamos de Romanos 5, del arrepentimiento hablamos de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 al 10. Mire cuáles son las enseñanzas teológicas de la carta a los romanos. La justicia de Dios para todo el que cree, como habíamos hablado.
Número 2, la condición del hombre en el pecado. El problema del hombre es un problema de estado y es un problema de pecado, pero el problema del pecado tiene que ver a quién es que se ofende. ¿Por qué el hombre está en pecado? No porque ofende a su prójimo, sino porque ofende a Dios, porque vive de espaldas a Dios. La concepción de pecado tiene que ver hacia quién es ese pecado, ¿ya? Número 3, el remedio divino. Jesús, el sacrificio de Cristo, la fe en Él. Mire qué interesante. Y número 4, somos salvos por gracia. No es por obras. Somos salvos por gracia, justificados por la fe. Entonces, esas son las enseñanzas teológicas de lo que es la carta a los romanos. A manera de conclusión, vamos a decir lo siguiente en la carta de los romanos. No se preocupen si usted no puede copiar esto, yo se lo voy a enviar, ¿verdad? Excepto que haya cosas que, bueno, hay muchas cosas que no están aquí, que tal vez eso sí es importante que tomen nota, pero igual van a tener la grabación. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar en la carta a los romanos? Bueno, que es uno de los libros que contiene la mayor parte de la teología cristiana. La iglesia lo ha aceptado y es uno de los escritos más importantes del apóstol Pablo, ¿sí? Porque es donde él pone las bases, es donde da unos conceptos bien importantes. No es que los demás no sean importantes, pero empieza a elaborar todos esos conceptos de justificación, arrepentimiento. De hecho, habla de la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Que le dieron la espalda a Dios, y usted empieza a ver todas esas cosas que nosotros pues vamos conociendo con el tiempo, que de alguna manera también las hemos predicado, las hemos enseñado, y pues es uno de los escritos más importantes del apóstol Pablo. Digamos que como una segunda conclusión, esto es uno de los libros más cruciales de la Biblia, porque habla de lo que es y resalta la justicia de Dios, ¿sí? Eso pone en perspectiva nuestra condición como hombres, como seres humanos pecadores, pero también nos presenta una alternativa, nos presenta una forma en la cual nosotros podemos dejar de ser enemigos de Dios y volvernos amigos, y es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ok? Preguntas con Romanos, porque nos vamos a Corintios, nos vamos a corintiar. Ya les voy a explicar qué significa esa frase de que nos vamos a corintiar. ¿Ya? Preguntas con Romanos. Pastor, Sí. hay mucha polémica en que la salvación se pierde. Uy, ya. Sí, buena pregunta, hermana Patricia. ¿Qué piensan los demás? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Yo creo que sí, pastor. ¿Ya? ¿Quién más cree? Porque dice en la palabra que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Ok, tenía un amigo que decía, no, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno, decía. Un amigo que tenía en Honduras. Bueno, fíjense, nosotros, nuestra teología sí sostiene que la salvación se puede perder, ¿ya? De hecho, es porque nosotros necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. No tengo tiempo para meterme a ver el tema del debate histórico y teológico que se dio entre lo que eran los calvinistas, porque quienes creen que la salvación no se pierde son los que creen y sostienen lo que es la predestinación. Es decir, Dios ya predestinó, Dios ya decidió quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos, o sea, quiénes se van a perder. Sí, y mire cómo lo sostienen los calvinistas, ¿verdad? Que es un corte calvinista, las personas que piensan que la salvación no se pierde al menos cuando son predestinados. Si alguien es cristiano, pero se descarrió, es que no fue predestinado para la salvación, aunque él quiso, pero no fue, ¿ya? Entonces, eso es un debate bien interesante, pero nosotros sí creemos que la salvación se pierde, y hay unos personajes ahí en ese sentido que hablan del libre albedrío. Entre ellos pues está Calvino, Zwinglio, creo que no me equivoco es el otro, que tienen un debate bien interesante. Unos decían que sí se pierde, otros que no se pierde, pero puede ser un tema de estudio, ¿verdad? Puede ser un tema como de parte de la asignación que ustedes tienen, como dice la hermana Patricia, me llama la atención lo que vimos en la clase y medio hablamos un poco si la salvación se pierde o no. Bueno, ahí hay que investigar también y seguir argumentando al respecto. Ok, vamos a la primera carta a los Corintios. Bueno,
¿Qué les puedo decir de la carta a los Corintios? Bueno, que esta epístola se escribió con el propósito, ¿qué les diré? Con el propósito de corregir todos los relajos que se armaron o que habían surgido en la iglesia en Corinto. De hecho, lo que yo les acabo de decir, esa frase que se utilizaba, vamos a corintiar, era una forma como de portarse mal en aquella época. ¿Por qué? Porque Corinto era una región donde había mucho desorden, donde había muchos temas de prostitución, de promiscuidad, de idolatría, y lastimosamente, amados hermanos, eso se había introducido en la iglesia y había estado afectando ya dentro de la comunidad eclesiástica. Y bueno, esa iglesia en Corinto, pues Pablo lo que está tratando es establecer para los creyentes una norma diferente, ¿verdad? Pablo está tratando de corregir esos desórdenes no a nivel social, sino a nivel eclesiástico, porque ahí se dan unas conductas bastante raras, bastante complicadas, y nosotros podemos irlo viendo y estudiando poco a poco, y pues Pablo trata de escribir esta carta y declarar de alguna manera que la conducta cristiana debe ser diferente a la conducta del mundo, ¿sí? Pablo trata de establecer esa relación y esa diferencia. En pocas palabras, es decir, ustedes no pueden ser igual como es el mundo. Ustedes son rescatados del mundo, ¿ya? Yo estoy parafraseando un poco algunos textos, ¿verdad? Que pueden estar ahí en la palabra, especialmente en 1 Corintios. El marco histórico, pues, ubica a la ciudad de Corintio, que Pablo evangelizó 50 años después de Cristo, en una ciudad relativamente nueva. Algunos estudiosos dicen que en la literatura antigua Corinto tenía una reputación por los vicios de todo tipo, mire lo que le mencionaba, pero se trata de una reputación que algunos dicen que legó, que aprendió de su rival comercial en Atenas, ¿ya? Había otra ciudad en Atenas que también era bastante desordenada. Lo que sí es cierto es que en el lugar había muchas situaciones complejas, ¿verdad? Muchas situaciones difíciles, y Pablo trata de escribir desde la carta que hace para que estas cosas se corrijan, para que estas cosas cambien. Ahora, vamos un poquitito más adelante. La paternidad literaria. Bueno, se le atribuye al apóstol Pablo. La fecha alrededor, pues aquí déjenme ver, aquí se me fue un 5, creo, déjenme, del 57, al 55 al 57, perdón, se me fue un guión aquí. Alrededor de, no es del 5557, ¿verdad? No, para nada. Alrededor del año 55 al 57, me faltó ahí un guioncito, disculpen, después de Cristo. Los destinatarios, la iglesia de Corinto, ¿ya? Especialmente para ellos. El lugar de la escritura se considera que fue en Éfeso. ¿Por qué se dice eso? Por la fuente interna, intertextual, o sea, dentro de la Biblia, que aparece en los capítulos 16 y también en Hechos se habla un poco de lo que es esta afirmación. Ok, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Pablo escribe a la iglesia en Corinto? Bueno, es una carta pastoral, ¿ya? Pablo, ojo, mire que Pablo aquí se aleja bastante, bueno, sí, digamos que se aleja un tanto de lo que es cómo le escribe a los romanos, a la iglesia en Roma, ¿verdad? En la carta a los romanos. Allá en la carta a los romanos, Pablo está como un teólogo, está como, lo voy a decir, como un académico, como alguien que está debatiendo, como que está argumentando, pero en Corintios es una carta más pastoral, y lo que Pablo busca es resolver problemas doctrinales y prácticos. Acuérdense que ahí había gente que estaba tomando la cena del Señor indignamente, había temas en el área sexual, había unas situaciones bien complejas, y entonces Pablo trata de dar una dirección pastoral. Número 2, corregir ciertos desórdenes que habían introducido en el seno de la iglesia inmediatamente después de su salida. Pablo trata de dar esa línea para corregir todas estas otras situaciones que se han complicado ahí. Contestar ciertas preguntas recibidas de la iglesia, tales como el matrimonio. Ahí hay un tema bien interesante que usted lo puede ver en el capítulo 7, de comer lo ofrecido a los ídolos. Y habla ahí de un tema de conciencia, ¿verdad? Les preocupaba comer ese tema de lo que se ofrecía a los ídolos,
y Pablo habla de un tema de conciencia y también para argumentar Pablo como una defensa a lo que era su apostolado, es decir, su ministerio. Ok, vamos un poquito más allá. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje era en respuesta a los problemas espirituales y prácticos de la iglesia que se estaba dando ahí, que crecía en Cristo. Acuérdese que había gente que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Crispo, y había unas divisiones. Y Pablo decía en algún momento, bueno, gracias a Dios que yo en ninguno de ustedes he bautizado, sino alguno de ustedes diría que tal vez yo soy aquí me pertenece o se identificaría mucho conmigo, cosas como por el estilo, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? La conducta cristiana con relación a la iglesia, al hogar y al mundo. Pablo trata de trazar una línea ética, vamos a decir, entre esas tres dimensiones, la iglesia, el hogar y el mundo. ¿Cuál es el pasaje clave? Mira qué interesante. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Parece que ahí había muchas divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Mire qué consejo tan diferente al que Pablo utiliza, o argumento, voy a decir, qué diferente al que utiliza en Romanos. ¿Sí? Os ruego, hermanos, Pablo está siendo muy pastoral aquí, ¿ya? Y está dando una dirección. Las palabras clave que usted va a encontrar, insisto, puede encontrar varias, pueden ser corrección, unidad, y Pablo ofrece palabras de corrección tanto como amor como de confianza. Le pregunto, ¿dónde está aquel texto que habla de la preeminencia del amor? ¿Recuerdan ustedes qué texto es ese? Corintios 13. Corintios 13. ¿Qué dice Corintios 13, hermana Cruz? Lo que usted recuerde. Le voy a comentar algo que cuando yo lo escuché me llamó mucho la atención y tiene mucho sentido. A ver, lo que usted se acuerda, hermana. Que el amor es sufrido, que todo lo da, que todo lo entiende, que todo lo tolera, todo lo soporta, que no es sin fingimiento y Está bien, está bien. Mire qué interesante lo que dice la hermana Cruz. Corintios 13 dice lo siguiente: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni arrogante, ni grosero. No insiste en su propio camino. Ahora, mire qué interesante. En una ocasión escuché a un teólogo que dijo lo siguiente: esa descripción tiene que ver no con un amor humano. Yo le pregunto, ¿quién ama así? ¿Quién en esta tierra? ¿Quién ama así? ¿Quién ama con paciencia? Está bien, vamos. ¿Quién ama con bondad? ¿Quién ama sin envidia? ¿Quién ama sin jactancia? ¿Quién ama sin ser arrogante ni ser grosero? ¿Quién ama sin insistir en su propio camino y querer tener la razón? ¿Quién ama sin ser irritable? ¿Quién ama sin ser resentido? ¿Quién ama sin alegrarse del mal? ¿Quién? ¿Quién sobre esta tierra? Al menos hay alguien aquí que me diga para que me dé la fórmula. Yo le paso la clase, ya no tiene que seguir más en esta clase, le doy la nota. No hay nadie. Ahora, mire cómo sonaría lo que decía este teólogo. Si quitamos la palabra amor, describe perfectamente a Dios. Y lo podemos leer de la siguiente manera. Dios es paciente. Dios es bondadoso. Dios no es envidioso. Dios no es jactancioso. Dios no es arrogante ni grosero. Dios no insiste en su propio camino. Dios no es irritable ni resentido. Dios no se alegra del mal. Dios se alegra de la verdad. Se da cuenta que encaja perfectamente en Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios ¿es qué? Dígalo, hermana Cruz, dígalo. Amor. Dios es amor. Y en Corintios 13, ya esto es un argumento teológico, y en Corintios 13 nos da una descripción o características de cómo es el amor. Se da cuenta cómo uno lo cambia la óptica del texto, ¿ya? Entonces, las palabras clave son tanto amor como confianza, ¿ya? Eso en cuanto a las palabras claves. Los personajes: Priscila, Aquila, Silas, Timoteo, Chloe,
Timoteo es uno de los personajes, bueno, el hijo de Pablo, ¿verdad? ¿Quién no recordará esa relación tan cercana de Pablo con Timoteo? Ok, vamos un poquito más allá. ¿Cuáles son las características principales de la primera carta a los Corintios? Bueno, es la epístola que se concentra más en los problemas del Nuevo Testamento. Mire qué interesante. Ya hoy usted va aprendiendo dos cosas. Si yo le pregunto, déjeme ver aquí a quién puedo ver para preguntarle de los que estuvo, de repente Jesús y Cristal, tal vez, si yo les pregunto, ¿cuál es la carta o la epístola del Nuevo Testamento que es más teológica? ¿Qué me dirían ustedes? O alguien que me diga. Romanos. Romanos, muy bien, excelente, excelente. Y si yo les pregunto, ¿cuál de las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento se concentra más en los problemas? Obviamente para dar solución. Primera de Corintios. Excelente, muy bien, perfecto, excelente, muy bien, gracias. Jesús, ¿se dan cuenta cómo uno va sumando? Ya ustedes ya tienen datos interesantes. Y miren lo que le voy a decir. Esto es un tips, un tips, dice un amigo aquí en Ecuador. Es importante saber esto porque incluso desde sus propios sermones o mensajes bíblicos, usted dice, necesito predicar. A mí, mucha gente me dice, pastor, ayúdame con un mensaje, qué texto puedo usar, qué libro, me toca hablar de tal cosa. Y yo, bueno, en este libro de la Biblia vas a encontrar eso, vas a encontrar lo otro. Si a usted le dicen, me pidieron un mensaje, una reflexión, mi pastor, mi líder, el líder de célula, no sé con qué modelo trabajan ustedes, y me pidió que trabajara un tema fuerte, contundente, teológico sobre el tema de la salvación. Bueno, usted ya sabe que el libro más teológico del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Romanos. Directito, usted se va a Romanos. No es que en otro texto de la Biblia no aparezca esas ideas, ¿verdad? Si a usted le dicen, mire, tráiganos un mensaje, aquí hay problemas en la iglesia, sabe que los hermanos se pelean, por ahí hay una hermanita que se llama hermana Cruz y con Patricia pasan peleándose y que a veces se quieren ir de la iglesia, que me llevo a que este es mío. Háblenos de eso, Jesús. Entonces usted dice, bueno, yo ya sé cuál es la epístola, cuál es la carta que habla de los problemas y plantea una solución. Me voy a la primera carta de los Corintios, ya. Rapidito, usted ahorró tiempo ahí. ¿Para qué Google, amados hermanos? ¿Para qué inteligencia artificial? Si usted ya tiene ahí las pautas. Vamos un poquito más adelante. ¿Cuál es otra característica de la carta a los Corintios? Hay un énfasis global en la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cristal, necesitamos que usted nos hable sobre la unidad. Pero yo aprendí con el pastor allá que en la carta a los Corintios, una de las características del libro es que habla de la unidad. Vamos a buscar los textos. ¿Ya? ¿Y usted va sumando ahí? Número 3, contiene las enseñanzas más extensas del Nuevo Testamento en asuntos importantes como el celibato, el matrimonio, las segundas nupcias, la cena del Señor, el hablar en otras lenguas y las profecías. ¿Ya? Es donde más se habla ahí. Número 4, proporciona la información valiosa para el cuidado pastoral con relación a la disciplina en la iglesia. ¿Ya? Pablo, de hecho, miren, no recuerdo ahorita exactamente el texto, si alguno de ustedes lo recuerda me avisa. Hay un personaje que Pablo dice, miren, entréguenlo a Satanás. Entréguenselo a Satanás. Y esa expresión, entregárselo a Satanás, es decir, sáquenlo de la iglesia y déjenlo a su suerte. ¿Ya? En unas situaciones bastante complejas, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que son las características de la primera carta a los Corintios. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas teológicas que encontramos nosotros en la primera carta a los Corintios? El Evangelio y la vida ética. Acuérdense, Pablo está escribiendo a Corinto, donde hay vicios, donde hay prostitución, donde hay problemas, donde hay divisiones, donde la iglesia está enfrentando todos estos problemas sociales y lastimosamente se han metido a la iglesia. Y Pablo trata de diferenciar el evangelio como buenas nuevas y lo que es la ética. Es decir, ustedes no pueden ser igual que la gente de Corinto, ¿sí?
No pueden ser igual que el mundo. Y él trata de dar principios éticos. Número 2, la iglesia, ya como comunidad, como cuerpo de Cristo, vamos a decirlo, Cristo mismo. De hecho, la Biblia habla en Corintios de que somos el templo del Espíritu Santo, que Cristo también nos ha sellado con su Espíritu Santo. Habla del mismo Espíritu Santo. Cuando hablamos un poco de lo que es el Evangelio y la vida ética, pues Pablo trata de presentar un tema de una obediencia radical a Cristo como la que él tuvo, ¿se acuerda? Pablo no anduvo con medias tintas, él se convirtió totalmente, y esa obediencia Pablo trata de plantearla como una norma de existencia cristiana. Esa ética cristiana en el pensamiento de Pablo se debe entender que el cristiano, al menos en Corinto, debe de llegar a ser lo que es, no aparentar, perdón, debe llegar a ser lo que es, sal y luz, vamos a decirlo desde este punto de vista, debe llegar a ser lo que es, debe ser santo, debe ser apartado, debe vivir en santidad. Cuando hablamos de la iglesia, pues la fe cristiana es la forma en la que Pablo entiende la naturaleza de la iglesia, porque dentro de la iglesia que se profesa la fe, y también hay una expresión local en esa comunidad en Corinto, ¿verdad? Cómo se promulga la fe. Y la teología que Pablo promueve en Corinto tiene que ver con el cambio de conducta, tiene que ver con personas que son redimidas, que hay un cambio en ellos, que no pueden seguir siendo los mismos, que deben de ser diferentes. Cuando hablamos de Cristo, es que Pablo definitivamente confronta el pecado y exigiendo, vamos a decirlo, o planteando la consagración total al Señor. ¿Ya? La cruz significa sacrificio, significa obediencia. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, mire qué curioso lo que aparece ahí. Aparecen las manifestaciones o los dones del Espíritu Santo en el capítulo 12 y 14. Y el papel del Espíritu Santo es la revelación de las cosas de Dios en el espíritu humano. Capítulo 2, versículo 1, versículo 13. Usted lo va a encontrar en esa línea. ¿Cuál es la conclusión en Primera de Corintios? Vamos a decir lo siguiente. Esta carta tiene vigencia para la iglesia de hoy, tanto para instruir como para inspirar. Ahora, ¿por qué cree usted que esta carta tiene vigencia para el día de hoy? Alguien que me dé su opinión. ¿Por qué cree que esta carta debería ser tomada en cuenta para el día de hoy? Por esas dos cosas, para instruir y para inspirar. ¿Por qué creen ustedes que deberíamos de tomar en cuenta esa carta? ¿Por qué será? ¿Alguien que me dé su opinión? Instruir, inspirar. La iglesia de hoy está igual que Corintio o peor, Uy. pastor. Ay, Y hermana Patricia. necesitamos más. Ya se quemó. Está bien. No, necesitamos más maestros, más gente que pueda capacitar a otros para encaminarlos, porque a veces los pastores no pueden abarcar mucho a la gente y los hermanos a lo mejor tienen un punto de vista en que ven a la gente y no tienen la autoridad para enseñarles, pero la capacitación es muy importante en la iglesia, levantar liderazgo, instruir a las personas, sobre todo a los jóvenes y a los niños, pastor. Ya, muy bien. Eso es todo. Está bien, hermana Cruz. ¿Para qué más, como dicen por ahí en mi país? Bueno, fíjense que esto es una gran verdad, hermana Patricia. A veces pareciera que no hay una gran diferencia en algunas iglesias o en aquellos esbozos de iglesia, voy a decir, aquellos borradores de iglesia con la iglesia en Corinto. Ya, dígame si en algunos momentos pues la iglesia o las iglesias, algunas iglesias han caído en temas de idolatría. Y fíjense que nosotros a veces criticamos mucho a los católicos, ¿verdad? No, que ellos adoran imágenes.
Bueno, ¿cuántas iglesias idolatran a sus líderes, a los ungidos de Dios? Le creen más a los ungidos de Dios que al Dios mismo. Creen más en lo que el pastor dice desde un altar, desde un púlpito, y se les ha olvidado decir como dice el texto: Señor, heme aquí que tu siervo escucha, ¿ya? Y eso es un tipo de idolatría. Problemas de inmoralidad, bueno, qué pena, no debería de pasar, ¿verdad? Que Dios nos libre, pero en las iglesias hay inmoralidad a diestra siniestra de lo que uno sabe, de lo que no sabe. Ya, eso pasa a tiempo. Usted no tiene idea cuántas historias yo he escuchado como terapeuta, otras veces como pastor, otras veces como amigo, de tantas situaciones complicadas, miembros que luchan constantemente, el domingo son cristianos, pero el fin de semana no son tan cristianos, van a su fiesta, beben, bailan, fuman, y yo me reservo mis opiniones, ¿verdad? Con respecto a eso, porque no es un curso de ética, pero qué difícil, y por eso es necesario, como conclusión, que nosotros tomemos en cuenta que la carta de los Corintios debe hacernos pensar que alguien debe levantarse para instruir y para inspirar. Pablo se atrevió a señalar algunas cosas, y a veces no vamos a ser los más populares, ¿verdad? Obviamente, como la misma Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tampoco nos vamos a dar nosotros baños de pureza, ¿verdad? Que nosotros no pecamos. No, sí, pecamos, nos equivocamos, pero es necesario que nosotros nos levantemos a poder recuperar esa santidad. Y fíjense que es curioso, porque una de las cosas que se critica mucho a los pentecostales, que ustedes, yo, estamos ahí metidos, nosotros somos de corte pentecostal, la iglesia de Dios, las iglesias pentecostales, las iglesias neumatológicas, que creemos en el mover del Espíritu Santo, en el derramamiento, los dones, se nos ha hecho una crítica, y a veces yo digo que hay que escuchar esas críticas, ¿verdad? Y dicen los críticos que los pentecostales nos hemos concentrado más en el tema del poder, del fuego, que más en la santidad, ¿sí? Como que a veces hablamos mucho de poder, de fuego, que Dios hace, que Dios acá, y se nos ha olvidado que Dios también nos ha llamado a ser santos porque Él es santo, ¿sí? Bien interesante ese análisis que se hace en algunos momentos. Bueno, como una segunda conclusión, muchos de los problemas que confrontaba la iglesia de Corinto son vigentes, como decía la hermana Patricia, ¿verdad? La inmadurez. Uy, ¿cuántos hermanitos tenemos que tienen décadas de estar en nuestras iglesias, pero no están todavía listos para comer carne? Necesitan lechita todavía, ¿ya? Unas actitudes, unas situaciones súper inmaduras, inestabilidad. Un día aman al Señor, otro día odian al Señor, un día pues van y piden que oren por ellos. Mire, le va a parecer loco lo que yo le voy a decir, pero se lo digo como pastor. Yo he conocido gente que a veces en su desesperación va donde la gente esta, que le hagan una limpia, que le lean la mano, que casi que van a los brujos, ¿verdad? Gente que va a las iglesias, son inestables. Un día, Señor, contigo todo, otro día, si te vi no me acuerdo. Divisiones, mire, lastimosamente, gente que divide las iglesias, y eso es un terrible pecado, el tema de dividir la iglesia. El Señor nos mandó a nosotros a multiplicarnos, no a dividirnos. Y eso es bien peligroso. Y casualmente nosotros, hace poco hablábamos con mi esposa de un caso, de una familia que salió de una iglesia porque no estuvo de acuerdo con el pastor. Se fue llevando otra gente, abrió otra iglesia, buscó otra cobertura. Pero qué peligroso es, qué peligroso. ¿Qué más? Los celos, las envidias, las demandas en las cortes, los temas legales, las dificultades en el tema de la inmoralidad sexual, el mal uso de los dones espirituales. Es necesario que volvamos a estudiar la primera carta a los Corintios con una lupa, ¿verdad? Siempre para tratar de guiar, como decía la hermana Patricia, de manera adecuada, nosotros que somos pastores, nosotros que somos líderes. Ok, vamos a la segunda carta a los Corintios. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, ya dijimos que
En este contexto, pues había inmoralidad, había idolatría, la gente batallaba con la fe. La idea de Pablo es instruirlos en la fe, fortalecerlos para que puedan enfrentar los conflictos. Pablo escribió 2 de Corintios para defender su posición como líder, como pastor, vamos a decir, para poder también tener esa autoridad, ¿verdad? De poder guiar a la gente, guiar la iglesia en ese momento, ¿ya? Déjenme ver si lo tengo aquí. Esto es algo que yo les había mencionado anteriormente. Pablo ya había escrito 3 cartas a los corintios, ¿ya? Él escribió 3 cartas, dicen los estudiosos. 2 fueron preservadas, que son las que nosotros tenemos, pero ahí es una tercera que no sabemos dónde está, se perdió en el camino. No se sabe dónde está esa tercera carta a los Corintios, pero se cree que hay una tercera carta porque en 1 Corintios Pablo utiliza una forma enérgica de señalar ciertas cosas, es decir, en 1 Corintios que, digámoslo de esta manera, la primera que nosotros tenemos sería la segunda y la segunda sería la tercera, ¿ya? Hay una tercera carta a los Corintios que no sabemos dónde está, porque en 1 Corintios Pablo, cuando uno analiza el texto, se ve muy enérgico. No es como que yo le diga a la hermana Cruz, ponga atención en la clase, ¿ya? Solo como ejemplo, ¿verdad? A que yo vuelva a decirle, hermana Cruz, le pido por favor que ponga atención. Es como ya más enérgico, es como un segundo llamado de atención. Entonces, lo que encontramos en 1 Corintios es como un Pablo muy enérgico, como diciendo, miren, yo ya voy a parafrasearlo, ¿verdad? No dice exactamente eso el texto, pero es como que Pablo en sus escritos dice, miren, ya ustedes ya hace tiempo vienen con este problema, ya hace tiempo están con las divisiones, ya con inmoralidades sexuales, ya hay un Pablo como más enérgico, no es como un primer señalamiento. Eso es uno de los razonamientos que han utilizado los eruditos para decir que existió otra tercera carta a los Corintios. Hay otros que dicen que hubo una cuarta, una quinta, hay unos que dicen que hubieron hasta 5, 6 o 7, no sabemos exactamente, pero es lo que nosotros tenemos. De hecho, circularon por ahí que no entró en el canon, no se sabe dónde están, pero habla de las cartas de Apolo. Apolo fue un personaje que era instruido en la palabra y que era una persona que parece que por ahí era un gran líder, ¿verdad? En ese tiempo. No sabemos dónde están las cartas de Apolo. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta eso para poder ver que pues hay cosas que cuando uno estudia la Biblia va a encontrar algunos sesgos, algunos puntos en blanco, vamos a decir, en este sentido. La paternidad literal, déjeme ver, alguien me escribió al chat aquí. Oh, no, aquí está bien. Ok. ¿Cuál es la paternidad literaria? Vamos a ver a quién se le atribuye esta obra. Bueno, pues se le atribuye el lugar y fecha de escritura. La segunda epístola de los Corintios fue redactada en Macedonia poco después de que Pablo hubo salido de Éfeso. ¿Ya? El autor pues, fue Pablo. El propósito era afirmar el ministerio de Pablo y defender con autoridad como apóstol, así como refutar los falsos maestros en Corinto, ¿sí? Habían falsos maestros ahí. El destinatario, la iglesia en Corinto y los cristianos en general. Ok. El propósito y el objetivo de esta carta va en 3 direcciones. Número 1, expresar el gozo por la favorable respuesta de la iglesia al ministerio de Pablo. Eso lo podemos encontrar en capítulo 1 al 7. ¿Qué más? Recordar a los creyentes el compromiso que habían contraído de ofrendar para los cristianos en Judea. Ahí hay toda una dinámica de los aportes económicos que se recolectan o que se recogen para apoyar las diferentes obras que se están expandiendo, ¿verdad? Número 3, defender la autoridad apostólica de Pablo, capítulo 10 al 13, usted puede encontrar eso. ¿Cuál era el mensaje? Esta es una carta importante para todo aquel que quiere involucrarse en cualquier clase de ministerio cristiano, porque tiene mucho para enseñarnos en relación con la forma en que deberíamos desarrollar nuestro ministerio el día de hoy, ¿sí? Está bastante relacionado con lo que hablábamos en la primera carta a los Corintios. Versículo clave. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20.
Las palabras claves: consuelo, sufrimiento, ministerio, gloria, poder y debilidad. Y puede usted encontrar otras más y hace un estudio un poco más detallado. Los personajes claves son Pablo, Timoteo, Tito y los falsos maestros de la época que estaban ahí tratando de confundir a los cristianos. ¿Cuáles son las características? Bueno, fíjense que es curioso porque esta carta es un tanto autobiográfica e intensamente personal. Es decir, como lo veíamos al inicio, Pablo se dedica de una manera personal a escribirles, a recomendarles, a aconsejarles. La segunda carta de los Corintios es la más biográfica de las cartas de Pablo. Mire, este es otro dato importante. Contiene numerosas referencias a las dificultades que confrontó en el transcurso de su ministerio. Él como que cuenta, él como que da testimonio de las cosas, ¿verdad? Como que trata de animar por esas experiencias que él vive o que él vivió, siendo pues una persona que predica o predicaba el evangelio. Okay. Vamos a ver cuáles son las enseñanzas teológicas. Esto es bien interesante. Una de las primeras enseñanzas teológicas es sobre las pruebas. Cuando hablamos de las pruebas, lo que Pablo está tratando de exponer en esta segunda carta es que él experimentó mucho sufrimiento. Pablo enfrentó persecuciones, Pablo enfrentó oposición en su ministerio, aún tuvo que luchar con ciertas debilidades personales, como yo le mencionaba, el famoso aguijón en la carne. ¿Ya? Es interesante ver que Pablo tenía una condición en la cual, dice el texto, él le rogó 3 veces a Dios que quitara ese aguijón de la carne, pero Dios le dice: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo tenía una situación que no se sabe exactamente a ciencia cierta qué era, pero Pablo afirma la fidelidad de Dios, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo veamos como una enseñanza teológica. La disciplina en la iglesia. Pablo defiende su papel en cuanto a poder poner orden en la iglesia, trata de corregir la inmoralidad y tal vez una falsa enseñanza que se ha estado dando en ese contexto. Anima a la iglesia que no debe tolerar ni actuar con demasiada severidad cuando alguien pues también es puesto en disciplina, ¿verdad? Sino que también con amor. La iglesia a la que Pablo se está refiriendo, Pablo le está animando a que las personas que fallen también deben de tener la oportunidad de ser corregidos hasta que estos se arrepientan. Si no se arrepienten, el procedimiento es diferente. En cuanto a la esperanza, Pablo escribe a la iglesia en Corinto en esta segunda carta para animarles que en medio de las pruebas Dios es fiel. Pablo les recuerda que recibirán un nuevo cuerpo y que hay esperanza para ellos que están sufriendo, que están experimentando quebrantos, que están experimentando situaciones difíciles, y que al final la victoria iba a ser de parte nuestra, porque el sufrimiento que se está experimentando tiene sentido y es útil en las manos del Señor. En esta segunda carta a los Corintios también se habla de lo que son las ofrendas, como ya lo veíamos anteriormente. Pablo organiza la recolección de una ofrenda para los pobres en la iglesia de Jerusalén y también a las otras iglesias en Asia también que dan dinero, y el apóstol le explica y defiende esas creencias relacionadas con el dar. Urge a los corintios también seguir adelante con esa actitud. Déjenme ver si yo recuerdo este texto, déjenme ver si lo busco aquí. Si alguien lo encuentra, pues me dicen. Déjenme ver cuál es la referencia que dice que Dios ama al dador alegre. ¿Alguien recuerda esa referencia? Dios. ¿Cuál es la cita? Dios. Aquí está, segunda de Corintios 9:7, si no me equivoco. Cada uno, mire cómo lo dice Pablo, cada uno de cómo propuso en su corazón. Acuérdese, Pablo está corrigiendo cosas, Pablo está orientando, Pablo está haciendo pastoral, Pablo está dando una dirección a la iglesia en Corinto. Y dice el capítulo 9, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. Si usted analiza el contexto, pareciera que algunos daban con tristeza.
Dice el texto, ni por necesidad. Pareciera que daban esperando algo a cambio. Y mire cómo lo argumenta Pablo, porque Dios ama al dador alegre. Y el 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Mire cómo Pablo va elaborando una propuesta de cómo dar, ya, no con tristeza, no por necesidad, sino con amor, con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y yo le doy solo una pista, vamos a decirlo, para que usted lo reflexione. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, ¿sí o no? La pregunta es, al que no da con alegría, Dios no lo ama. ¿Qué creen ustedes? Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre y al que no da con alegría no lo ama. También lo ama. También lo ama y se llama una cruz. Bueno, yo se los dejo ahí de tarea. Ahí ya ustedes pues, investiguen. Esas preguntas que uno se hace, ¿no? Miren qué interesante. Ok, ¿qué más? La sana doctrina. Perdón, cuando hablamos de la sana doctrina, Pablo trata de defender, obviamente, la sana doctrina, trata de defender la ética cristiana. Los falsos maestros pues desafían el ministerio y la autoridad de Pablo como apóstol, y Pablo defiende su autoridad y también defiende lo que él sostiene, ¿verdad? El amor por Cristo y pues su preocupación por mejorar o cambiar o corregir estas cosas que ya hemos visto hoy en esta paso rápido de lo que sucedía en Corinto. La conclusión. ¿Cuál es la conclusión de Corintios? La segunda carta a los Corintios. Que Dios es fiel. Su fortaleza es suficiente para cualquier prueba cuando ésta viene. Alguien más que me ayude a buscar aquel texto que habla de que no nos ha venido sobre ninguna prueba, a ver si es que está ahí en Corintios. ¿Alguien lo recuerda? Corintios. O está en otro texto. Pero bueno, es parte de lo que también la teología de Pablo nos enseña. Nos aleja del orgullo y nos enseña a depender de Dios. Él nos conforta de manera que nosotros podamos hacer lo mismo con otros. Déjenme buscar este texto que es importante. A ver, déjenme buscar aquí. Estamos aquí, déjenme ver cuál es el texto. Mire, 2 Corintios 4, versículo 8 en adelante. Mire qué hermoso ese texto. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se da cuenta cómo Pablo va también compartiendo sus experiencias? Él sufrió persecución. De hecho, él mismo en otro texto afirma y dice, bueno, yo he aprendido a estar contento con lo que tengo, he aprendido a vivir en la escasez, en la abundancia. ¿Ya? Y esa es la idea que Pablo utiliza diciéndonos, Dios es fiel, Él nos fortalece, y porque Él nos fortalece a nosotros podemos ayudar a otros, también podemos fortalecer su fe con nuestros actos cristianos. Ok. Preguntas hasta aquí con la primera carta a los Corintios, porque vamos a Gálatas. Vamos a ir rapidito para que no nos quede pendiente. Ok. ¿Alguna observación? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, ok. Vamos a Gálatas. ¿Qué vamos a encontrar en Gálatas? Bueno, el marco histórico y geográfico de la carta a los Gálatas. Bueno, déjenme darle unos datos antes. Gálatas es la epístola que contiene algunas polémicas, vamos a decir, en contra de la perversión o contaminación del evangelio. Es decir, ahí el evangelio, pues ya en Galacia o la iglesia que estaba ahí, pues había tenido ciertos problemas porque había perdido como cierta pureza, por así decirlo. El evangelio se le considera la carta magna de Pablo, ¿sí? Se le considera de esa manera. ¿Cuál fue el contexto en el que se da
carta, la controversia más apremiante de la iglesia primitiva fue la relación de los nuevos creyentes, particularmente gentiles, con las leyes judías de manera particular. Esto fue un problema para los convertidos y las iglesias jóvenes que Pablo había fundado en su primer viaje misionero. Este fue un tema que se fue dando, ¿verdad? En el tema complejo con lo que eran los judíos y con lo que eran aquellas iglesias de gentiles, porque acuérdese, al ser gentil no tenían todo ese bagaje histórico, no tenían todo ese bagaje teológico, y eso hasta cierto punto como que generaba ciertos conflictos en aquella época. La paternidad literaria, bueno, se le atribuye al apóstol Pablo. La fecha está entre el año 49 al 55 después de Cristo. ¿Qué más? Destinatarios, las iglesias en el sur de Galacia, fundadas por Pablo y los cristianos en todo lugar. El lugar de escritura probablemente fue en Antioquía o Éfeso, dicen los historiadores. ¿Cuál es el propósito? Pablo supo que maestros judíos estaban inquietando a sus recién convertidos de Galacia al imponerles la circuncisión. Mire que ahí va el punto, ¿verdad? Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, pero eso era digamos que eso era, no aplicaba para ellos, no era un ritual, no era un símbolo para ellos. Y también el yugo de la ley mosaica, querían imponerle la ley como requisito necesario para la salvación e inclusión a la iglesia. Es decir, los judíos le decían, ustedes para ser parte de la iglesia y para entrar en el plan de salvación de Dios, tienen que circuncidarse y tienen que aplicar la ley de Moisés. Si no, no van a ser parte de la iglesia y no se van a salvar. Mire qué interesante. Por eso Pablo, pues ahí trata de enviar su carta y argumentar desde el mensaje, ¿verdad? Que es vivir la ley, es esclavitud, vivir por fe es libertad. En pocas palabras, Pablo dice, la ley no es necesaria, vivimos ahora por fe y eso nos trae libertad. Número 2, la fe en Cristo es el único medio de salvación. En pocas palabras, Pablo les está diciendo a todos esos judíos, a todas esas comunidades judías, no es necesario que los gentiles, ni siquiera ustedes, se circunciden, no es necesario que adquieran el yugo de la ley mosaica, no es necesario para que ustedes sean salvos. ¿Por qué? Porque el único medio de salvación es la fe en Cristo Jesús como Redentor nuestro. Pablo lo argumenta de esa manera contundente. Los cristianos no están ligados a la ley. Cristo nos ha hecho libres. Ya la ley no tiene sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Y eso Pablo lo sostiene. ¿Cuál es el tema? La salvación por gracia mediante la fe. Ya no es necesario nada más, sino la gracia como ese regalo inmerecido. ¿Cuál es el versículo clave? Estad pues firmes en libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este texto es importante porque cuando usted estudia la carta a los Gálatas, parece que hubo un momento donde aquellas personas que ya se sentían libres, creían que podían hacer lo que quieran, pasaron de lo que se entendía como libertad a libertinaje, y por eso Pablo dice, miren, estén firmes, no flaqueen, mantengan la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvan otra vez a hacer lo que hacían antes. No vuelvan a ser esclavos de otras cosas o de las mismas cosas. No caigan en el libertinaje, lo vamos a decir de esta manera. Las palabras claves, espíritu, evangelio, fe, gracia, justificado, promesa, libertad, ley, las podemos ver ahí. ¿Cuáles son los personajes clave? Pablo, Pedro, Bernabé, Tito y los falsos maestros. Vamos un poquito más adelante. ¿Cuáles son las características principales? Esta es la carta más vigorosa de defensa del Nuevo Testamento de la naturaleza esencial del Evangelio. Ya usted ya tiene otro dato, ¿sí? Si a usted le preguntan cuál de las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas, es la que más defiende el Evangelio, ¿van? Gálatas, ¿sí? Número 2, es la segunda carta después de Segunda de Corintios, que es más autobiográfica, es donde Pablo también deja ver algunos detalles, digámoslo de esta manera, personal. Número 3, es la única epístola que Pablo se dirige a una pluralidad de la iglesia, es decir, a toda la comunidad en general, ¿verdad? No estaba hablando de cosas
tan específica, sino de manera bastante general. Número 4, contiene una mixta, digamos, no sé si la palabra es combinación, sino una mixtura, un mix de lo que es el fruto del Espíritu Santo y el más intenso catálogo en el Nuevo Testamento de las obras de la carne. Acuérdese, ¿cuáles son las obras del Espíritu? Alguien que se acuerde, que me diga cuáles son, o el fruto del Espíritu. Oh, ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles son? Vamos a ver. Amor, algunos amor. paciencia, benignidad, mansedumbre, Ah. templanza, dominio propio. A ver, bueno, está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Hombre, y templanza. Y ojo, amados hermanos, no es correcto que ustedes hablen de los frutos. El concepto no es fruto, es fruto. el fruto. Y son No sus es correcto, es fruto. Ujú. Estas cosas, lo voy a decir de esta manera, son ramificaciones, son manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿sí? No son frutos. El fruto solo hay uno que se manifiesta en amor, paciencia, benignidad, fe, lo que ustedes acaban de decir. Ok, ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Si ustedes se acuerdan. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver. Las obras de la carne. pues todo lo malo. ¿Cuáles Todo son? lo Según que el no le texto. agrada a Dios. Los celos, la envidia, el coraje, las borracheras, los vicios, etcétera, etcétera. Uy, mire lo que dice el texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si acaso, ¿verdad? Y por si acaso alguno pregunta, ¿y esto? No. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santo. Por eso se considera que en este punto Gálatas tiene la lista, vamos a decirlo, o el catálogo más intenso de las obras de la carne. ¿Ya? Vamos a ver, enseñanza teológica. Gálatas nos dice en un lenguaje claro y vigoroso cuál es la posición correcta ante Dios. Solo puede ser un acto de su gracia recibido por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? Número 2, ningún ritual de la iglesia y ningún esfuerzo humano pueden determinar nuestra justificación. Y lo voy a decir de esta manera. Usted, por la única razón que va a ser salvo o salva, es por haber creído en el Señor Jesucristo y de ahí por nada más. Usted no se va a salvar porque se bautizó. Usted no se va a salvar porque es una fiel diezmadora. Usted no se va a salvar por el servicio al Señor. Yo no me voy a salvar porque soy pastor. Usted no se va a salvar porque usted no baila. Usted no se va a salvar porque no bebe. Usted no se va a salvar porque va todos los domingos a la iglesia. La única forma en la cual usted va a ser salva es por haber aceptado a Jesús en su corazón y haberse arrepentido de sus pecados. ¿Sí? Lo demás, no digo que no sea importante, pero vemos un ejemplo con el ladrón en la cruz. ¿Ya? No fue bautizado, no estuvo en discipulado, no diezmó, no comió la Santa Cena, no estuvo en la reunión de hombres, ¿no? Ya, no digo que lo que hacemos no es importante, pero amados hermanos, el único requisito para ser salvos es aceptar al Señor, reconocer nuestros pecados y nuestras faltas. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, Gálatas es un enérgico y apasionado esfuerzo por salvar el cristianismo de llegar a ser solo una secta mesiánica. Pablo no quiere que la iglesia sea solo una secta
en el sentido de que pues se vuelva legalista como en el judaísmo, ¿verdad? Subraya la dinámica del evangelio cuyo fin es la ética. También es una epístola que enseña que la fe en Cristo es el único medio de salvación y nos da verdadera libertad. Mire que a mí me gusta esa última frase. Cristo es el único medio de salvación y nos da la verdadera libertad. No hay más. No hay más. Eso es todo en lo que consiste el evangelio. Opiniones, críticas, sugerencias, observaciones a esta cuarta clase. ¿Estamos bien? Para que oremos. ¿Cómo estamos? ¿Qué piensan? ¿Vamos a corintiar o no vamos a corintiar? Pastor, no sé si estoy fuera de tema. Vamos a ver. ¿Qué opina usted de los sábados? Que muchos dicen que los sábados era el día del Señor y no el domingo. Sí, si usted lo ve desde ese punto de vista, en la ley obviamente se buscaba un día en la semana que era el sexto día o el séptimo día, que tenía que ver con la teología del descanso. Es decir, de hecho, hay un escritor que habla también de esa teología del descanso. Pero eso también tenía que ver, hermana Patricia, en el Antiguo Testamento. Ahorita, ya en el tiempo que nosotros estamos, no tiene tanto que ver un día, porque todos los días son del Señor. Nosotros adaptamos esa cultura más que todo para nuestros cultos litúrgicos, ¿verdad? Que ponemos el domingo, el sábado. Nosotros no somos también de otro corte que tiene esa concepción de guardar el sábado, ¿sí? Que es parte de la ley. Nosotros no guardamos el sábado. Y eso con el tiempo se fue prostituyendo. ¿Por qué? Porque de hecho el mismo Señor, el mismo Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice, miren, estoy cansado de ustedes, ya no me traigan sacrificios, ustedes se han prostituido, porque había gente, usted lo ve en Isaías, que se portaba bien cuando le tocaba entregar sacrificios y el día de reposo estaban bien, pero todos los demás días eran un lío, ¿verdad? Pecaban, hacían esto, hacían otro. Entonces, en nuestra concepción ahora, en nuestro aquí y ahora, y nosotros ahora como cristianos evangélicos, no tiene tanto sentido guardar un día porque todos los días son del Señor, ¿ya? Amén. Nosotros lo adaptamos más de manera estratégica como iglesia, un día a la semana que apartamos al Señor para ir al culto, ¿ya? Para ir a nuestra reunión litúrgica, pero no tiene nada, no tiene sentido para nosotros guardar un sábado, guardar un día, ¿sí? Amén. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Si no, ¿para qué oremos? ¿Estamos bien? Ok, bueno, pues amados hermanos, oremos. Hoy parece que la mayoría se dio feriado. Se fueron a corintiar. No, son bromas, son bromas. No, son bromas. Están ocupados la mayoría. Oremos para que el Señor nos dé paz. Ya pues, estamos en la cuarta clase, nos faltan solo 2 para terminar. Oremos. Déjenme termino de grabar aquí para que